Hoy en el enganche vuelve el Eurorrayo. Muy buenas futboleros, es semana de Conference League y por primera vez, aunque parezca mentira, es la primera semana de la temporada en la que van a coincidir los tres torneos continentales, porque la Champions se va a jugar miércoles y también el martes en sus primeros partidos, después el jueves también la Europa League y va a debutar por fin esta temporada la Conference. Parece mentira cómo el calendario está tan alocado que los tres torneos, ya habiendo empezado, ni siquiera habían todavía coincidido en el calendario, pero es verdad que nos encanta la Champions y la Europa League, pero la Conference es la que nos da el picorcito de los jueves, ese punto random, ese punto friki que desde luego tanto tiempo nos ha gustado y que casi me atrevo a decir que demográficamente, geográficamente nos ayuda y nos lleva a esos sitios culturalmente y socialmente hablando con la excusa del fútbol. Así que la Conference tiene eso de especial. Y este curso, 25 años después, 25 años de espera, que se dice pronto, vuelve el Rayo, que se convierte en Eurorrayo después de aquella última participación en aquel encuentro ante el Alavés a punto de rozar ya citas muy importantes. Después ese Alavés llegaría a la final de aquella Europa League, pero la sensación es que ha habido que esperar muchísimo, pero ahora que ha llegado el Rayo, ha llegado el torneo perfecto, porque no hay mejor equipo en España que culturalmente y socialmente y casi con cómo se comporta el club haya podido llegar a esta conferencia. Y es verdad que estáis acostumbrados a que de vez en cuando hablo del Rayo porque le comento muchísimo en Carrusel Deportivo en la SER. De hecho, el partido de ida y el de vuelta para meterse después en esta fase final de la Conference también lo estuve comentando en la tele, pero me quería de alguna manera rodear de los que están en el día a día, de los que sienten de verdad la cercanía de Vallecas, y por eso he ido a buscar evidentemente a Carlos Sánchez Blas de Onda Madrid, me voy a liar con los nombres, ya os digo, y a Jesús Garzón también de Unión Rayo. ¿Qué tal, cómo estáis? No sé si tenéis ya puesta la etiqueta, ¿no?, para esta semana de Conference después de tanto tiempo. ¿Qué tal, compañeros? Somos muy de la Conference y muy del enganche. Buenas tardes, así que estamos en casa, jugamos en casa. Muy buenas, David. Muchas gracias por contar conmigo también. Aquí estamos presentes para poder ayudar y colaborar con dos personas como vosotros, que mayor ejemplo para mí, que yo soy más joven y no vi al Rayo en Europa últimamente. Perfecto, la verdad que me apetecía mucho tener esta charla, porque es una charla de alguna manera cercana a lo que considero que va a ser un año muy especial en Vallecas, porque de alguna manera está rompiendo barreras una vez más. Decía en la intro que no sé si hay algún club que defina mejor lo que es la Conference, es decir, si la Conference, la UEFA, busca un club en España para que participe en su torneo, creo que ha dado directamente con el Rayo y ha dado con el ideal. Pero tengo la sensación, compañeros, aquí empiezo un poco el análisis, que quizá ha llegado este momento en una situación del Rayo en la que se ve casi como una heroica lo que logró el año pasado. Yo por lo menos tengo la sensación que ha habido un trabajo muy grande, primero con Iraola, que ha continuado, incluso perfeccionado, mejorado Íñigo, pero la sensación es que se llega a este premio después de romper muchas barreras, porque en la Liga Española es muy difícil meterse, como lo ha hecho el Rayo, en posiciones europeas, levantarse el proyecto tantas veces, dar sensación además de continuidad. No sé cómo lo veis, pero yo creo que es una heroica, por no llamar milagro, que con los problemas económicos que hay actualmente en muchos equipos del fútbol español, incluidas las dificultades diarias que tiene el Rayo, que son muchas y ahora analizaremos, creo que se puede catalogar, no sé si de milagro, pero sí de heroica, Carlos. Sí, cualquier etiqueta vale. Me vale milagro, sinceramente. Me vale Sí. hazaña, me vale proeza, me vale gesta. Y si le queremos meter un carácter más hiperbólico, lo vamos a encontrar. Pero es que es la realidad. O sea, a veces el rendimiento deportivo viene como consecuencia de un proyecto, ¿no? De una institución que goza de buena salud, y con el paso del tiempo, con el paso del trabajo, de la estructura, de la profesionalización, llegan los resultados en el primer equipo masculino. Aquí es al revés. Aquí el primer equipo masculino del Rayo, el primer equipo, el Rayo Vallecano, es una isla dentro de una institución absolutamente, no sé si macabra, ¿no? Pero fuera de lo que es el profesionalismo, con lo cual el barrio se lo toma como tal, la hinchada se lo toma como tal. Así que más allá de volver después de 25 años, que es mucho, ¿no?, que es una proeza, que es algo increíble, como que un humilde, muy humilde, juegue una final de la Copa del Rey, por ejemplo, por hacer una comparación, o se meta un año en Champions un equipo del top 12, top 14, pues esto es un acontecimiento para el barrio, y creo que se lo va a tomar muy en serio, a pesar de que el entorno nunca ayuda. ¿Y tú, Jesús, cómo lo ves? Yo pienso igual que Carlos, la verdad que me parece algo heroico, me parece una hazaña, como dice Carlos, pero es que no es que lo piense yo o lo piense todo el barrio, lo piensa yo creo que hasta los propios jugadores, porque hasta el propio Sergio Camello en alguna entrevista
me ha parecido escucharle decir que es un milagro que esté el Rayo no en Europa, sino en Primera División. Entonces lo que comentó es que yo creo que es que este logro que se ha conseguido se debe más a una unión que existe entre vestuario y afición que entre el granito que tenía que aportar el club, porque es una unión que yo, por lo menos en los últimos 24 años que llevo viendo al Rayo desde que he nacido, nunca había visto esta unión entre plantilla y afición. No sé si Carlos lo ha visto, que lleva más tiempo, o si tú por tu parte lo habías visto más. No, creo que al final es un poco Yo el creo que secreto. hay... Creo que el Rayo, perdona, cuenta con un vestuario Sí, sí. brutal y no hay que tirar del tópico, es que es la verdad. O sea, es un vestuario que lo tiene todo. Primero, que futbolísticamente son muy buenos en lo global para un equipo como el Rayo, muy buenos. Que tiene un líder dentro silencioso como Trejo, ¿no? Por ejemplo, el detalle que hizo el otro día con el Pacha Espino, que lo cambiaron, se iba con un globo tremendo, habla con él, un minuto lo tranquiliza y vuelve al banquillo. Y luego que, joder, es un equipo con un entrenador de mucho nivel, con lo cual si a eso le unimos que la gente ahí dentro sabe lo que es el barrio, sabe lo que es el Rayo, sabe lo que es la hinchada y tiene el hambre que tiene el aficionado, yo creo que el vestuario está muy ilusionado esta semana, más allá de lo que está pasando en la liga, porque muchos de ellos van a escuchar por primera vez un himno europeo posando ante los medios como futbolistas profesionales, y eso es impresionante. Recomendamos, evidentemente, antes de meternos más en el análisis, que pueden dar el clic. Si vosotros también pensáis que es una heroica, que es una auténtica machada, un milagro lo que está consiguiendo el Rayo habiéndose metido en esta conference, podéis comentar en los comentarios, dar a me gusta, nos va a ayudar todo eso para seguir haciendo este tipo de contenido. Simplemente recordarlo que desde luego nos va a aportar muchísimo y este tipo de contenido, específicamente del Rayo, específicamente de la conference, es uno de los que nos gusta hacer aquí en el enganche. Estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en imágenes, cómo esa unión de la que estáis apuntando ahora vosotros, de alguna manera es el secreto que todo el mundo sabe que hay, pero que hay una convivencia concreta en ese vestuario que se parece mucho a la imagen que pretende dar también a nivel global el propio Rayo Vallecano. Pero, de alguna manera, digamos que no está solo el Rayo Vallecano equipo, club, vestuario, sino que hay la otra parte, ese binomio, esa sensación que bipolar casi, de que un mundo es el barrio, es el Rayo como club y es ese vestuario, y otro todo lo que está pasando ahora mismo con Martín Presa, con la directiva, las dificultades, los obstáculos, que sí una remodelación, que sí no se ha acabado bien, que sí le hace falta todavía mucho más, que si Vallecas tiene que tener el rayito mucho más tiempo, que si hay que buscar fuera. Bueno, hay mil cuestiones evidentemente para andar, pero Carlos, ¿por qué crees que esto está cada vez más profundo? Parece que cada vez hay una enemistad, un roce todavía mucho mayor, y si crees que va a tener una solución, porque a lo mejor tarde o temprano, y no quiero ser mal agorero, pero a lo mejor tarde o temprano acaba incidiendo directamente en lo deportivo también. Pues mira, la segunda parte de tu pregunta me vale para contestar la primera. Yo creo que el deterioro es tan profundo precisamente porque no hay solución. Creo que todo el mundo sabe que no hay solución. Creo que lo sabe Presa, por supuesto, la propiedad, y lo sabe la hinchada del Rayo. Que la hinchada del Rayo es muy heterogénea y es muy amplia. No hay que reducirlo todo como hace la propiedad a un grupo concreto, a... Bueno, creo que es un error y... provoca una confusión que no existe, porque realmente en el Rayo no está todo tan separado. Creo que la hinchada es una y más o menos todos piensan de una manera parecida, más allá de matices. ¿Qué está pasando? Que no hay solución. Para mí, a ver, esto para el que no esté metido en el follón es complicado entenderlo, pero yo creo que la propiedad del Rayo detesta a sus propios aficionados. O sea, desea que les vaya mal. Que les vaya mal, ¿qué quiere decir? Que paguen más dinero para que tengan que viajar y no viajen, que tengan dificultades para ir a los partidos en su barrio, que paguen más dinero en el abono europeo, porque, por ejemplo, este jueves en el estreno Vallecas no va a estar lleno, y no va a estar lleno por una razón, porque la política de precios y la política de gestión es muy complicada. No tiene solución. Y sí me gustaría decir a modo de colofón, de guinda, ¿no? Sí. Creo que el hincha del Rayo tiene que intentar estar por encima de esto, aunque sea difícil esta temporada, porque se merece disfrutar. Es decir, convertir esa tristeza en ilusión, de la forma que sea, como él lo quiera vivir, pagando el abono, no pagándolo, viajando, no viajando, soñando con la final, bajando a segunda, no tengo ni idea. Pero tiene que disfrutarlo porque las generaciones que vivieron lo del año 2000 lo van a volver a disfrutar, que pensaban que no. Los que no lo han visto lo van a ver, y los pequeñitos que están mamando el Rayo, que tienen 8, 9 años, 7 como mi hija va a cumplir ahora, lo están viviendo de una manera muy natural. Todo eso no se puede ensombrecer por lo que está pasando en el club, porque el año que viene el club va a estar igual, y el año pasado estaba igual, pero este año la gente se merece viajar, soñar y, ¿por qué no?, reservar habitación en Leipzig por si acaso.
Sí, yo estoy Totalmente, totalmente. totalmente, sí. Además, esa es la Estoy, ambición, yo creo. Directamente, Jesús, me da la sensación que por un lado está la directiva, por otro lado está el barrio, pero entre medias hay un club que está cumpliendo grandes expectativas, que cada vez lleva el nombre de Vallecas y precisamente el club mucho más allá, y sin embargo hay algo como que lo frena. ¿Dónde va a estar la solución? ¿Va a haber la solución? sí, sí, precisamente es que a mí me da un poco de pena. Íñigo intentó decir que hay que transformar esa tristeza en rabia, dijo, para intentar solucionarlo, pero yo sí que he notado un poco de pena en estos primeros partidos de liga, sobre todo en el estadio, de gente como que lo que decía Carlos, de tienes mucha ilusión, el año terminó a lo grande, clasificándose a Europa, una temporada que podía ser increíble, y sin embargo, cada dos por tres sale algo que te echa para atrás. Si no es el euroabono, como ha dicho Carlos, son las obras, si no parece que se va a jugar en Vallecas, parece que no, parece que el equipo no va a llegar a ningún lado, parece que sí, es un poco una confusión de ideas que yo creo que la plantilla está intentando tender la mano para llegar a una solución, pero como ha dicho Carlos, yo es que hoy por hoy no le veo ninguna solución más allá de la que pueda haber, que puede ser una salida de Raúl Martín Presa, pero que ni por el momento se plantea porque no tiene ninguna intención de dejarlo. Entonces, ahora mismo, como dice Carlos, no le veo ninguna solución. Ujú. Probablemente no la haya, o por lo menos no es fácil. Yo creo que de haberla alguien hubiera por lo menos acercado posturas en los últimos tiempos. Para la gente que no esté ubicada con lo que representa el Rayo en España y en Vallecas específicamente, es un club que se debe prácticamente a la cultura, a la sociedad, al modo de vida al cual le obliga a tener el propio barrio. El club representa eso. El club es una continuidad más, o eso es lo que siempre se ha pretendido. Evidentemente, el roce entre mantener, salvaguardar esa identidad y el hecho de que quienes están en el poder quieren progresar e ir mucho más allá en lo económico, pues evidentemente acaba por generar una serie de disputas, entre las cuales creo que lo que mejor lo acaba reflejando es el propio estadio. Que Vallecas ha recibido en los últimos tiempos un montón de emisarios de gente de la UEFA para supervisar hasta qué punto está preparado para partidos de Conference League, que hubo la primera previa contra el equipo bielorruso, el Neman, y que evidentemente de allí nadie salió contento porque sigue dando la sensación que pese a haber habido unas obras importantes, aquí pongo muchos asteriscos, a cargo de la Comunidad de Madrid, pues no se ha acabado de alcanzar un estatus de por lo menos todo está correcto. Pero creo, Carlos, que Vallecas representa ahora mismo esa sensación en el propio estadio de decir, ¿estamos preparados para UEFA, para competiciones europeas? Diría que no. El club sí, pero lo que es el estadio y que refleja claramente lo que es la directiva, da sensación que no. No sé cómo veis el hecho de que esa comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, del presidente que sí, que no hay dinero. Bueno, una mezcla de situaciones en las cuales queda al final un estadio que se está cayendo, la realidad. Sí, es complicado, lo que pasa que hay que intentar meterlo en barbecho, ¿no? Al menos esta temporada. ¿Por qué? Lo decías tú al principio y creo que de forma muy acertada. Para mí el Rayo es pura conference, o sea, y yo Sí, sí. cuando el año pasado estaba incluso peleando en la última jornada, en las últimas dos y en la última también, por meterse en la Europa League, ¿no? Si el Celta hubiera pinchado y demás, yo compartía con mis amigos del barrio que al Rayo le viene mejor la conference, por muchos motivos. Primero, porque hay menos nivel. Segundo, porque hay menos jornadas en la fase liga y eso al Rayo le va a venir bien, va a ser todo más rapidito. Tercero, porque los viajes Sí. son, entiéndeme, y tú me vas a entender que te dedicas a esto, muy frikis, muy molones. O sea, el sorteo de la conference, el rayista lo vivió con ilusión. Sí. Hostia, me ha tocado Gotemburgo, a ver cómo llego, Bialystok, si está casi en Bielorrusia, Sí, pero voy a sí, sí. Varsovia, me cojo un coche. Sí. Eso mola mucho para un equipo que nunca lo ha vivido o que hace 25 años que no lo vive. Y luego porque, a ver, yo creo que el Rayo va a tener opciones. No sé de qué, pero de ilusionar creo que sí. O sea, el grupo, los partidos de casa son para sacarlo, ¿no? A lo mejor puedes tener un pinchazo, ponemos 7 de 9 y luego fuera vas a sumar, con lo cual creo que puedo hacer top 8 o mínimo jugar el playoff. Y eso supone ya verte en las eliminatorias. Y claro, te ves una eliminatoria de octavos de final con el Rayo o de cuartos y la locura que va a ser eso, creo que el rayismo no lo ha vivido en muchos años. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé, Jesús, antes de entrar en valoraciones sobre hasta dónde puede llegar el Rayo, que después os voy a acabar preguntando directamente por eso, si tú que visitas el estadio regularmente y que evidentemente lo conoces al detalle, ¿refleja de alguna manera toda esa disputa que estamos hablando y hasta qué punto verdaderamente Vallecas como estadio está dispuesto a que eso se deje a un lado y hablemos mucho más, como dice Carlos, de lo deportivo, de lo futbolístico, de un equipo que funciona? Yo creo que lo que tú dices, cogiéndote de lo último, si fuese otro club distinto, cualquiera que no fuera el Rayo, se centraría solo en lo deportivo, pero siendo el Rayo,
no le importa que su equipo esté jugando en Europa o esté jugando en Segunda División B, si el estadio se está cayendo a trozos y no cuida a su gente. Esto es lo principal. Lo que no puede ser es que el estadio, por ejemplo, los baños estén mal o haya suciedad o simplemente que haya que hacer cola para comprar una entrada en pleno siglo XXI. Entonces, sí que es verdad que son matices que fuera de Vallecas, a lo mejor en otro equipo, sí que se dejaría de lado o bueno, son cosas que hay que mejorar, pero en lo deportivo estamos en Conference. Pero aquí en Vallecas es diferente. Aquí estamos en Europa, está muy bien, pero hay cosas que hay que cuidar y el estadio es una cosa de ellas. Entonces, la intención por parte del club a lo mejor es sacar el estadio. Y como tú bien has dicho, que parece que al final se va a caer a cachos. ¿Me permites aportar un Da la detalle? sensación... Sí, sí, total. Mira, muy rápido. Para la gente de fuera, ¿vale? La razón que esgrime la propiedad para no vender entradas online, que no lo hace nadie, quiero decir, pero nadie en la vida ya, ningún club, ni un concierto, ni casi el AMPA de un colegio Es para las increíble. entradas del Festival de los Niños, ¿no? La razón Sí, que sí, esgrime la total. propiedad es que no caiga en manos de los reventas y de muchos Sí, aficionados visitantes. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Que si tú haces la cola en un partido cualquiera en Vallecas, ves que los reventas cogen la entrada, se salen, tienen a otro reventa en la cola, hacen otra vez la colita, la pequeña, vuelven y tienen un fajo de entradas, con lo cual revenden para un Real Madrid Rayo, Rayo Barcelona o Rayo Atlético de Madrid o el que sea. Y lo segundo, ayer había más de 1000 aficionados del Sevilla en Vallecas. ¿Por qué? Porque es una afición muy viajera, porque se le ocurra, porque habla por foros y van sacando entradas en varios puntos del estadio, con lo cual organizan muy bien hecho además, sin tener entradas visitantes. Fueron a la cola y sacaron las entradas. Creo que con esto decimos todo. sí, sí, es tremendo, es tremendo. Eso, la dejadez institucional es tremenda. Casi me atrevo a decir que es un abandono. No queremos entrar en cómo está la ciudad deportiva, ni lo que han hecho con el equipo femenino, ni cómo está ese estadio que refleja claramente, y lo va a ver toda Europa también, que es lo que a mí me duele, que se vaya a ver esa parte del Rayo. Pero, evidentemente, como no hay una solución cercana, simplemente queríamos tocarlo por encima porque sabemos que va a formar parte de los episodios que va a firmar el Rayo esta temporada en la Conference y teníamos que citarlo. Evidentemente nos gusta mucho más hablar de la parte deportiva y aquí creo, y ahí me centro en Íñigo Pérez, me da la sensación, Carlos, que el equipo lo trabajó como para colocarle en un estatus y darle una identidad sobre el césped Iraola, que hubo un coitus ahí, interruptus un poquito complejo hasta que llegó Íñigo, y una vez que ha llegado Íñigo, ¿os atrevéis a decir que ha perfeccionado la máquina de Iraola? Y no hablo solo del hecho de haberse clasificado para Europa, algo que Iraola no consiguió, o directamente ha tenido que tocar ciertas cosas y ha logrado potenciar a jugadores que ya estaban, que había una base y consolidándolos directamente le iban a llevar ese nivel. ¿Cómo lo veis? Bueno, no son iguales, pero son parecidos. Creo que Iraola y el entrenador actual son parecidos en la forma de concebir el fútbol. Creo que los dos tuvieron una etapa de adaptación. A Iraola también le costó, ¿eh? De hecho, en segunda tuvo ahí un par de partidos que estaba al límite de perderlo y lo echaban, ¿no? Luego la vida cambia, subió desde la sexta plaza, a domicilio en Girona, temporador en primera y demás. Yo creo que el Rayo es muy reconocible. Y decir esto, ¿qué es muy reconocible? Que es un equipo vertical, que sabe perfectamente a lo que juega, que no negocia el esfuerzo, pero ningún futbolista, si no, no va a jugar. Ahí está el ejemplo de James. Y que es un equipo que cree en lo que hace, sinceramente. Y luego que el Rayo ahora está teniendo futbolistas que hace 5 años era imposible que retuviera. Es decir, los Isi Palazón, Álvaro García, Patecis y compañía, en el Rayo de hace 10 años duraban 1 o 2 años, porque el Rayo vendía. Y eso sí lo está haciendo bien la propiedad, que a lo mejor Sí. incluso a veces de forma excesiva pone el dinero de la cláusula como objetivo para un club comprador. Con lo cual es un equipo muy bien hecho, con un buen entrenador, y por eso, fíjate, yo creo que este año está infrapuntuando un poquito, igual que el año pasado sobrepuntuó un poquito, le vino la suerte para estar en Europa. Pero con esta forma de jugar, con Alemão que se va a enchufar, etcétera, yo creo que el Rayo no va a tener apuros para estar en primera división. Jesús, ves, yo miro ahora mismo el mercado de fichajes como ha sido en el Rayo, teniendo en cuenta la tipología de fútbol que tiene Íñigo y lo que decía Carlos, que el club pone una cláusula y si no pagas esa cláusula no te lleva jugadores, eso te da cierta continuidad y ayuda mucho más, es el gran punto alto que tiene el Rayo, el hecho de que en los últimos tiempos ha podido trabajar prácticamente con la misma base de jugadores, con un proyecto serio, con un vestuario que se conoce, eso ahora mismo es lograr ya una identidad muy fuerte y te da un plus, yo creo que para las buenas y para las malas, pero Jesús, tengo la sensación seguramente que la mezcla de todo eso ha potenciado 3 o 4 jugadores, pero quizá el Rayo se ha quedado algo corto en cuanto a fichajes, teniendo en cuenta que son 3 competiciones las que va a tener, Copa, Liga y evidentemente la Conference. Y aquí, y que va mi pregunta, Íñigo dijo a principio de temporada
que para ellos no iba a ser ir a la Conference como visitas por Europa, como ir a reconocer lugares, hacerse la fotografía, qué bien, que lo que nos importa es la liga, aquí venimos y disfrutamos. Hay que disfrutar, ¿no? Pero creo que la sensación que da esta plantilla del Rayo es que quizá no se ha acabado de dar el perfil total como para dar un paso adelante y de verdad ir con todo a esa aspiración europea. A ver, yo pienso que un poco de discrepo, porque sí que es verdad que si te pones a mirar puesto por puesto, casi cada uno de los sitios estaba cubierto doblemente, incluso el del delantero que al final llegó a Alemão. Y sí que es verdad que hay mucha competición y Íñigo lo valora mucho, es decir, no le importa sacar un día si tiene que sacar de titular al Pacha Espino porque ha entrenado mejor que Pep Chavarría, o si se la ha ganado más en el campo que Pep Chavarría, por ejemplo. Y comparando en el momento en el que está Pep, el otro día se quedó en el banquillo, por ejemplo, ante el Celta. Es verdad que esa competitividad sí que le ha generado al Rayo estar donde estuvo el año pasado e intentar volver a repetir algo que sí que es muy difícil de estar, y más en tres competiciones como la que tiene ahora. Pero sin embargo, yo creo que Íñigo lo tiene claro y ya ha dicho que no le gusta pasearse por Europa y que van a ir a disfrutar, pero la mentalidad con la liga es totalmente distinta. Ayer le vuelves a preguntar por la Conference y le vuelves a preguntar en ruedas de prensa previas por la Conference y te dice que el objetivo principal del Rayo es la salvación. El objetivo es estar en primera división y seguir en primera división. Sí que es verdad que es una persona que no le gusta hablar de rotaciones, pero va a poder utilizar a muchos jugadores y darle la oportunidad que a lo mejor, como él decía, de domingo a domingo no iba a tener esa oportunidad de que todos mis jugadores disputasen minutos. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor te sale un Pedro Díaz, como le pasó el año pasado, que a través de minutos en Copa del Rey consiguió consagrarse en la Liga. Yo veo que se ha fichado a Alemão a última hora. Es verdad que demandaba un 9 como sea este equipo, porque en los últimos tiempos ha sufrido mucho en ese sentido. Creo que era el gran hándicap que tenía. Pero ha fichado a Alemão por un precio que creo que, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo, no es del todo alto, pero es verdad que es un jugador no consolidado, ni siquiera en la primera división. A mí eso me deja algunas dudas. Es verdad que es una tipología de 9 diferente a los que tenía, porque recuerdo que por eso seguramente el déficit de goles lo ha tenido que aportar Álvaro, lo ha tenido que aportar Isi, lo ha tenido que aportar sobre todo de frutos últimamente. Después es verdad que ha recomprado definitivamente a Batalla, ha fichado también a Fran Pérez, Luis Felipe ha llegado gratis, es decir, también ahí no ha habido que invertir mucho. Después el resto son cesiones. A mí me parece que no ha acabado de dar un salto demasiado importante teniendo en cuenta que tiene las tres competiciones, pero es cierto que, y aquí ubicando principalmente ya lo que decía de cómo se ha potenciado a ciertos jugadores, os voy a mostrar en pantalla dos que para mí de alguna manera demuestran el buen hacer del Rayo en el sentido de mantener un poco la estructura, la ideología, la tipología de fútbol de Íñigo, que se trata de los dos laterales. Para mí Chavarría y Ratiu, de alguna manera, con sus picos altos, con algún momento de bajón, representan lo que es el hecho de la durabilidad en el mismo rol. Como se saben importantes, como han llegado a su momento y después se han establecido, tanto Chavarría, que le costó mucho al principio, como Ratiu, que ahora quizá no está tan al mismo nivel del año pasado, pero el año pasado dio un nivel altísimo, al final acaban siendo, Carlos, laterales muy consolidados que probablemente en un contexto de apertura de ventas ya hubieran salido del Rayo. Pero sin duda alguna. O sea, en el Rayo de hace una década ninguno de los dos estaría en el Rayo, estoy convencido, porque tienen nivel, digamos, mediano, ¿no? Mediano alto. En el caso de Ratiu, además, venía en clubes de la Premier, típico jugador Premier, a pagar por él una cantidad importante. Es mérito para mí del entrenador. Ratiu y Pep Chavarría, más Chavarría, pero Ratiu también, eran bastante suplentes en el Rayo, bastante suplentes. O sea, tenían un tipo por delante muy consolidado que les hacía no jugar o jugar de forma muy residual. Ahora son bastante titulares, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Íñigo muchas veces para mantener a todos activos coloca doble lateral, tanto Pacha Chavarría como Ratiu Bayu durante muchos momentos de la temporada, y Bayu, de hecho, en el tramo final de la pasada fue decisivo para estar en Europa. Yo creo que son dos ejemplos muy buenos, dos jugadores que tienen mucha confianza. Ratiu a lo mejor incluso demasiada en algunos momentos, ¿no? Que le cuesta, ¿no? Volver, es un poco perezoso para volver, pero son dos ejemplos de jugadores capitales más allá de lo que destaca, es decir, más allá de lo que ve el aficionado que solo ve al Rayo contra el Atlético, contra el Madrid, contra el Barcelona, ¿no? Que ve dos ruletas de Ratiu o un golazo por la cuadra de Chavarría en el Metropolitano. Creo que son jugadores muy consolidados en la élite y eso es una gran noticia para el Rayo. Jesús, te cambio el chip y te pongo aquí en pantalla a Isi Palazón. Evidentemente es otro jugador que con sus altibajos
seguramente es uno de los de mayor equilibrio en cuanto a rendimiento, que mejor representa lo que ha sido el salto definitivo del Rayo. Un chico que en su momento le había costado establecerse en primera división, que llega a un equipo un poco rompecabezas, porque creo que él representa muy bien lo que es el Rayo, haber cogido lo mejor de aquí, lo pruebo todo junto, le doy tiempo, le monto en una costelera y al final acaba dando un fruto porque le doy una identidad y un protagonismo. Pero Isi hoy en día es ese jugador que creo que fuera del Rayo sería casi inconcebible imaginar. Sí, sí, y sí, ahora mismo es capital en Vallecas. O sea, ayer precisamente se habla de ello después de la rueda de prensa, a pesar de que no está teniendo a lo mejor su mejor inicio de temporada, pero es que como dijo Íñigo, es que a lo mejor el problema viene de que la temporada pasada estuvo a un nivel muy alto, y ahora resulta que es que todos los equipos saben de la calidad que tiene y tienen un marcaje al hombre. Entonces, en lo deportivo sí que a lo mejor le puede estar costando un poco más, pero en función de vestuario y de lo que representa Isi en Vallecas, es totalmente el claro ejemplo, porque es el desgaste, el presión alta, el representar al escudo, el siempre que está en el césped morder al rival, dejarse todo por el Rayo, y además es un compañero de los que hacen piña en el vestuario, de los que siempre están con todos y de los que animan a los más jóvenes. Yo creo que es el pilar fundamental, como muchos otros, pero Isi ahora mismo es capital en Vallecas. Es una evolución, además, lo de Isi, porque es un jugador que empezó mucho Mm. jugando en banda, después se ha ido metiendo por dentro, cada vez es más fantasista, cada vez tiene ese toque creativo de inventar, de magia prácticamente en el Rayo, al mismo tiempo que todo lo hace a la misma revolución de siempre, tiene ese frenetismo de ir con mucho ahínco, con una sensación de tenacidad máxima para presionar, representa muy bien, yo creo que los valores, y ha caído en ese tipo que sabemos que es honesto, que se lo ha tenido que curtir muchísimo para acabar llegando al nivel de jugador casi franquicia de este Rayo Vallecano, y creo que eso ahora mismo es lo que más, como decía antes Carlos, lo que más lleva el sello precisamente del Rayo y el sello Conference. Es que Isi es la Conference, es el tipo de jugador al que nadie había prestado atención hasta que de repente ha habido una etapa en la que se han alineado los astros de un gran entrenador, de un conjunto que confía en una serie de jugadores que venía de otros lugares y lo ha mezclado todo. Justamente bromas hasta con que podía llegar a la selección. Al final esas bromas se convertían en que, ojo, que como siga así, de verdad va a dejar de ser broma. Es decir, es que Isi representa perfectamente lo que es este Rayo, lo que es la Conference, y por eso creo que hacer ese enfoque creo que ayuda mucho a saber realmente lo que es esta temporada para el Rayo. Y desde luego quiero, Carlos, hablar de Álvaro, que ha superado esta semana, si no me equivoco, el número de partidos con el Rayo. En goles está cada vez en cifras más importantes, y es un jugador igual. Venía de no establecerse ni siquiera en primera división, y se ha convertido en un arma tremenda, porque Íñigo es capaz de sacarlo de inicio para que te desborde y te rompa desde el minuto 1 a los laterales rivales, o para dejarle el tramo final colocándole prácticamente de falso 9 para que a la espalda de defensores que están con la línea muy adelantada los pueda matar, como el otro día Atlético de Madrid. Es decir, es un jugador que cuadra perfectamente con la idea de apostar por ciertos jugadores para que caigan exactamente para una misión que le necesito. Y ahora mismo creo que ya sí, ¿no? Porque está rompiendo barreras. Se va a convertir en el jugador más importante de la historia del Rayo. Suena muy grande decirlo, Carlos, pero es que está ahí, ¿eh? Hombre, en goles seguro. Un gol más le coloca como el máximo anotador de la historia del Rayo en primera. Está empatado con Alberto Bueno, ha superado a John Pérez Bolo, ¿no? Que tiene 3 más y son palabras mayores. Hablamos de 28 goles en primera con el Rayo, que son muchos goles, a pesar de que la última década, un poquito menos, 8 años, ha estado en primera. Álvaro le costó un montón, cuando lo fichó el Rayo del Cádiz, que además pagó una cantidad muy elevada, que rozaba los 5 millones de euros, muy elevado para aquel momento. Le costó mucho, le costó muchísimo, pero con paciencia, con trabajo. Pues mira, para mí, Álvaro, es lo que tú decías, ¿no? El sello Conference. ¿Qué es el sello Conference? Batalla, vibra con el Rayo y va a jugar en Europa vibrando. Eso es Conference. Y si Palazón, lo has dicho tú, sello Conference. Ratiu ha jugado con Rumanía competiciones importantes, pero no una competición europea. Chavarría tampoco. Trejo, leyendazo del Rayo, va a debutar en Europa y además creo que va a ser titular en la mayoría de los partidos de la fase Liga. Porque yo creo que va a repetir muy poco el equipo de la Liga, con buen criterio para mí, Íñigo. Y te puedo enumerar un montón de jugadores, ¿no? Camello, Patecís, Óscar Valentín, por ejemplo, que es sello Rayo. Yo creo que Álvaro García resume en cuanto a calidad, talento y gol lo que supone que el rayista esté identificado con un futbolista, y él con el barrio. Me parece jugador de etiqueta Rayo pura, pero se lo ha trabajado mucho, con mucha dedicación y superando un momento muy crítico en el amanecer de su trayectoria en Vallecas.
Y eso es justamente el Rayo, trabajárselo, esto es identidad de club, aquí ese vestuario a nadie se ha puesto fácil para llegar hasta ahí, se han consolidado en la élite porque todos juntos se han visto potenciados. Casi me atrevo a decir que el sello Rayo, uniéndolos a todos ellos, al final no solo se ha reconfirmado como un sello importante, sino que además a ellos les ha mejorado la vida, porque todos los que han llegado al Rayo, antes de llegar ahí, lo pasaron realmente mal para consolidarse en la élite, y el Rayo les ha cambiado la vida desde ese punto de vista. Es como que lo tienen que devolver además, y de verdad que lo siente, porque ese vestuario tiene una vida y una manera de ser muy, muy especial, y prácticamente cada uno que sale de ahí habla con sensatez. Te podrá gustar o no, pero sinceridad y sensatez hay a raudales en ese vestuario. Antes de meterme en el calendario, que os quiero hacer que os mojéis, decía ahora Carlos algo muy importante, que es de cara a cómo va a ser capaz de plantear la temporada con 3 competiciones Íñigo. Antes decía que para mí por eso se había quedado un poquito corto en mercado, en mi opinión, pero la sensación de lo que decía ahora Carlos, de rotación, ¿cómo lo veis? ¿Va a ser masiva? ¿Va a preferir de inicio a lo mejor tener el más titular, el 11 más titular en Liga y Europa, para aquello de rotar minutos de ese, el que decimos, y mirarlo todo mucho más al detalle, incluso dando hueco a canteranos y demás? ¿O creéis que a medida que vaya avanzando quizá en Europa y la situación sea, ojalá optimista, definitivamente va el día que tenga que elegir a irse a por todo por Europa? A ver, yo pienso que sí que va a haber rotaciones, aunque no le gusta la palabra rotación al míster, pero sí que va a haber un equipo A y un equipo B, como se vio claramente, yo creo que en la previa de la Conference ante el Neman. O sea, sí que va a haber un equipo A, un equipo B, y yo creo que según avance la competición, y ojalá el Rayo llegue muy lejos, yo creo que va a seguir con los suyos, porque ya pasó el año pasado en Copa del Rey. Según avanzaba las eliminatorias, parecía que Íñigo iba a decir, vale, pues vuelvo con los de la Liga, porque ya me estoy jugando aquí el bacalao, como pasó contra la Real Sociedad, y ves el partido en Anoeta y te juegan los que estaban jugando y los que se lo ganaron en aquellas rondas anteriores. Entonces yo creo que si los que juegan en la previa, la fase liga esta de la Conference, sale el resultado y da bien, yo creo que Íñigo va a seguir apostando por los mismos y va a tener 2 equipos que los va a intentar mezclar entre ellos, pero yo creo que claramente va a haber rotación. Yo lo veo igual. De partida, de hecho, creo que el equipo va a ser muy parecido al equipo de la eliminatoria contra el Lehmann. Muy parecido. O sea, a lo mejor mete a Leyene atrás porque es un jerarca, físicamente es un toro y no tiene a Luis Felipe. A lo mejor repite a Alemão para que coja confianza y pueda estrenarse como goleador. No sé si alguno más, pero creo que en la Conference, en el primer partido, los Bayú, Pacha Espino, Óscar Valentín, Fran Pérez, todo este tipo de jugadores seguro que va a entrar, porque creo que Íñigo lo va a hacer así. Otra cosa ya es, si el Rayo se mete en octavos y en cuartos, la bola de ilusión te plantas a, no sé, a 4 partidos de jugar una final europea. Yo creo que ahí Íñigo hay que ver cómo está en la liga, pero va a ir con todo porque es una oportunidad histórica, igual que lo fue hace 4 o 5 años la semifinal de Copa, que estuvo a un paso de jugar la final. Ahí tú tienes que ir con todo porque ya es la bola de ilusión que arrastra, ¿no? Totalmente. Fíjate el año pasado, es verdad que el Betis es un club con otras aspiraciones, otra mentalidad y evidentemente económicamente también con mejores sensaciones o mejor situación actual, y aspira, digamos, a Champions, no como el Rayo. Pero el año pasado en Conference el Betis de alguna manera reunió toda la ilusión que ha ido cargando en los últimos años, el hecho del proceso largo, costoso también de Pellegrini, para al final acabar llegando a una final de una competición europea, algo que nunca había logrado en su historia. Es decir, la Conference da este tipo de situaciones que a lo mejor uno no se imagina a principio de temporada, pero carga tanto energía y carga tanto también el hecho de que en Europa voy ganando. Imaginemos un contexto en el que por lo menos el Rayo puede competir de tú a tú e ir avanzando rondas. Eso le va a dar cierta fuerza, que la propia inercia te va a sacar un positivismo. No te digo nada al barrio, no te digo nada a la gente de Vallecas, cómo va a estar, como el Rayo de repente empiece a sumar buenos resultados en Europa, y eso también es una parte que, más allá del cansancio que va a suponer una competición extra, también es algo de anímico y de manera de pillar un momento de la temporada alto, que al final lo que parece malo se puede convertir en algo muy bueno. Hablo del calendario, y con esto acabo, chicos. Me da la sensación que el calendario que va a tener esta temporada el Rayo es, como decía antes Carlos, es muy friki, sí, es muy divertido, es muy de ilusión con banderas, como diría Sheldon Cooper, ¿no? Que vamos a aprender muy bien de vexilología, algo que nos encanta, por lo menos particularmente a los que somos de fútbol internacional.
pero lo estamos viendo en pantalla, en Sędzika, primero de Macedonia, después el Lech Poznan de Polonia, tenemos aquí el Jagiellonia también de Polonia, el Häcken de Suecia, que creo que va a ser el segundo partido, no el cuarto, después el Slovan de Bratislava, que para mí es el que por lo menos está más consolidado en la élite porque el año pasado jugó la Champions, y termina ante el Drita, que es el campeón de Kosovo. Evidentemente esto suena mucho a geografía, suena mucho a viajes bastante peculiares, pero yo os tengo que preguntar, ¿hasta dónde creéis, y ya no hablo solo del grupo, hasta dónde creéis, Carlos, que va a llegar este Rayo? Mójate. Pues yo tengo la ilusión de que primero se meta en el top 8, sinceramente, en la fase liga, que todo este calendario le permita sumar. A ver, Europa es muy traicionera. Si pensamos que en el Rayo, para mí es mejor que los 5 equipos. Mejor, creo que es mejor equipo. Pero Europa es otra historia. Tú sales fuera, las 3 salidas del Rayo van a ser muy difíciles. O sea, ya te digo que los 9 fuera de casa no va a sumar, que va a perder algún partido, yo creo, o que va a tener complicaciones porque no es fácil ganar en Gotemburgo, ir al Estadio Levi, ¿no? Que va a ser ahí además, 40.000 espectadores, Bratislava lo mismo, un campazo, no es fácil. Pero yo creo que el Rayo tiene capacidad para estar en el top 8. ¿Qué quiere decir eso? Que te quitas el playoff, que juegas menos partidos, que te plantas en octavos con 6 partidos, que la Conference no es la Champions, sino es la Europa League. ¿Es un calendario abrumador? Bueno, puede ser, pero son 6 partidos. Juega este jueves y no vuelve a jugar hasta el día 23. Sí. No es tanto como la Europa League o la Champions, no es tanto. Yo creo que el Rayo, me mojo, me lo has pedido, va a ser top 8 y va a estar ya en octavos de final. Jesús, le damos un paso más allá. Si te pido, aunque veas octavos, no solo mirando en grupo, ¿te atreves a ser todavía más optimista o prefieres ir partido a partido, que diría aquel? A ver, yo prefiero ir partido a partido, pero sí que es verdad que, como ha dicho Carlos, es muy difícil, mucha tela Europa. Sí que es verdad que en Vallecas yo creo que, si no me dice lo contrario, Blas, hay mucho optimismo en que los equipos no se conocen, no se sabe contra quién se juega, y siempre caes en la redundancia de, bueno, es uno de Kosovo, que a ese se le gana fácil. Pero sí que luego es verdad que a lo mejor los partidos se pueden complicar. Yo creo que entre los 8 primeros sí que puede estar, y yo diría que puede llegar hasta unas semifinales, a una hipotética semifinal, yo creo que puede llegar. No, si llega a semifinal ya, escúchame, hay que estar en la final, ya por lo civil o por lo criminal, tan cerca otra vez no, ya todos a Leipzig, hombre. Ya llegados ahí, imagínate cómo se pondría el barrio, imagínate la locura que sería, desde luego, Vallecas. Yo también soy optimista, conozco bastante bien cómo funciona la Conference y de verdad creo, Carlos ha trabajado minuciosamente en ver las fechas, en ver los partidos de vuelta, en saber claramente cómo es el formato de este torneo, que es más peculiar todavía que los otros 2 europeos, y es verdad que tiene sus propios códigos, y yo que intentando rascar algo fuera de casa, en Jagiellonia es un rival duro, ya el año pasado, los últimos tiempos en esta competición la verdad que le va muy bien, yo creo que es el partido más complejo que va a tener incluso, pero a partir de ahí yo creo que rascando alguno fuera y siendo más o menos estable en puntuación en casa, yo también soy optimista, imagino primero de los 8 primeros de la fase de grupos, y después ya se verá lo que puede suceder, pero soy muy optimista con el Rayo porque creo que le va muy bien la ecuación y el formato precisamente de esta Conference, que para mí le pone el sello perfecto a lo que es este equipo y este club. Y simplemente ya sabéis, encantado de que nos hayan acompañado por aquí Carlos Sánchez Blas, que le vamos a escuchar durante toda la temporada esas valoraciones del Rayo, también en sus redes sociales. Desde luego también a Jesús Garzón de Unión Rayo. Los dos van a hablar mucho de cómo va a ser la temporada del Rayo, y evidentemente aquí a todos vosotros, ya sabéis, podéis comentar aquí qué os parece la temporada del equipo rayista, si Íñigo va a rotar mucho, si no va a rotar, qué jugador del Rayo gusta más, quién va a ser a lo mejor el MVP del Rayo en esta Conference, hasta dónde va a llegar. Todo eso, más el me gusta, más la campanita y demás, nos va a venir de miedo para poder traeros, como siempre, este contenido. Suerte al Rayo y sobre todo a disfrutar esa Conference que de verdad nos pone los pelos de punta y que nos sirve, entre otras cosas, para vexilología, que no está mal.